Mi vecino del piso de abajo me envió un mensaje diciendo que estaba haciendo mucho ruido. Yo no estaba en casa. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Estaba en un bar. Ya me había tomado unos 3 o 4 tragos. Bastante alterado, tal vez un poco borracho, pero no completamente fuera de mí. Saqué el teléfono del bolsillo. Tenía un nuevo mensaje de mi vecina del piso de abajo que rara vez me escribía. ¿Podrías dejar de pisar por ahí, por favor? Es muy tarde. Sentí agresión en su tono. Una vez hice una fiesta desordenada un miércoles y recibí una queja del propietario, a quien ella había delatado. Desde entonces era cuidadoso para no hacer mucho ruido. Caminaba con pasos suaves. Les pedía a los invitados que se fueran a una hora razonable. Pero esto era demasiado, considerando que ni siquiera estaba en casa. En realidad, el bar en el que estaba quedaba en otra ciudad, a unas 4 ciudades de distancia de mi departamento. De todos modos, ni siquiera estaba en la ciudad. ¿Qué quieres decir?, respondí por mensaje. No estoy en casa. Mi teléfono vibró nuevamente antes de que pudiera guardarlo del todo en el bolsillo. Puedo oírte ahí arriba, y a quien quiera que esté contigo. Por favor, es muy tarde y estoy tratando de dormir. En ese momento me alejé de mi grupo de amigos, todos bailando, bebiendo y festejando, y salí afuera. Todos los fumadores estaban ahí. Solo esperaba que ninguno de los hombres hiciera comentarios no deseados sobre mi cuerpo mientras estaba afuera. Hay algo con los grupos de hombres borrachos frente a una mujer ligeramente embriagada y sola, como si no pudieran controlarse. Simplemente tienen que decir algo. Escuché un silbido a mi lado. Caminé un poco más lejos y escuché un «Hola, guapa» detrás de mí. No me atreví a responder ni siquiera con una mirada. La tarea inmediata era llamar a mi vecina. Esperaba no sonar completamente delirante, al menos por un momento. Tenía que disimular la leve borrachera. Ella contestó el teléfono segundos después de marcar. «Hola», dije. «¿Podrías por favor hacer menos ruido?», dijo, obviamente frustrada y agotada. «Te lo digo en serio, no estoy en casa». «Ah, ¿no? Entonces, ¿quién está? Porque claramente alguien está caminando pesadamente ahí arriba». «Nadie. En serio. Salí más temprano hoy y vuelvo mañana. Te aseguro que el lugar está vacío». Podía notar que no me creía. «Mira», dije, «haz una videollamada conmigo por un segundo». «De acuerdo», respondió. Entró a la llamada y le mostré mi entorno. Le di una mirada que decía, «¿Ves?». Parecía que probablemente estaba en la cama. Estaba muy oscuro donde ella estaba, así que no podía ver bien su rostro. «Ah», dijo, con una voz que reflejaba que de repente me creía. «¿Estás seguro de que nadie está ahí mientras tú estás fuera?». «Segurísimo. No hay nadie». «Tal vez estás escuchando al departamento de al lado o algo así», dijo. «Que tengas buena noche». «Igualmente», le respondí, molesto por su insistencia, y colgamos. Regresé junto a los fumadores y volví a entrar al bar. Ignoré cualquier acoso posterior mientras lo hacía. Me tomó un segundo encontrar a mis amigos nuevamente. La música estaba fuerte y las luces parpadeaban. En cuanto me vieron, levantaron las manos. Les devolví el gesto con entusiasmo y me uní al grupo. Seguimos, bailando y bebiendo toda la noche. Horas más tarde, todos caímos torpemente en nuestra habitación de hotel, en una pila borracha. Dormimos hasta que sonó el despertador por la mañana. Después de un desayuno gratuito en el hotel, tomamos la carretera. Fui el último en ser dejado. Mi conductora y mejor amiga se detuvo frente a mi departamento, asegurando que lo repetiríamos pronto y que deberíamos tener más noches así juntos. Nos despedimos y se fue mientras yo abría la puerta principal con mi llave. Entré en mi departamento del 4º piso, el buen y viejo 412, y me encontré con un desastre, tan grande que retrocedí para asegurarme de haber entrado al lugar correcto. Ahí, en la puerta, en letras doradas, estaban los números 412. Sí, era mi casa. Encendí la luz y exploré cuidadosamente mi entorno ahora desconocido. Platos y vasos habían caído al suelo y se habían roto dejando trozos de vidrio por todas partes. 2 cuchillos estaban clavados en la pared, justo al lado de donde colgaba mi retrato familiar, que parecía haber sido garabateado con marcador. Mantas y almohadas en la sala tenían una variedad de sustancias pegajosas que temía tocar, pero noté un olor metálico. Exploré más,
con los ojos abiertos y los músculos tensos. En el baño, el lavabo estaba atascado con un par de calcetines y lleno de agua. Encontré 3 pares más de calcetines en el inodoro y 2 en el basurero de mi habitación, la última área que tenía que revisar. Más de aquella sustancia extraña salpicaba mi cama, parte de ella goteando al suelo y volviéndose crujiente en la alfombra. Mi cajón de calcetines y ropa interior claramente había sido revisado. También tenía unos $250 en efectivo guardados en mi habitación. Siempre estaban en la mesa de noche, bajo llave. Encontré el dinero en mi cajón de calcetines. El dinero claramente había sido movido, pero nada había sido robado. Llamé nuevamente a mi vecina del piso de abajo. «Hola», respondió. «¿Qué oíste anoche? ¿Cómo eran los sonidos? Alguien entró en mi departamento». Hubo una pausa de silencio antes de que hablara otra. «¿Ves? Anoche, cuando dijiste que había ruidos viniendo de mi apartamento». Otra pausa. Entonces habló. «No escuché nada anoche. Lo siento, no puedo ayudarte, pero estoy de vacaciones hace una semana. Vuelvo el jueves, así que realmente no puedo hacer nada. Lo siento». Pasé la mano por mi cabello. Me sentí desorientado de una forma que ninguna cantidad de alcohol me había hecho sentir. «No», dije. «Tú me llamaste anoche, te lo aseguro. Mira, tengo que irme. Siento que te hayan robado o lo que sea, pero estoy a 4 horas de avión de allí. No puedo ayudarte». Completamente confundido, solo logré balbucear un débil «ok» antes de escuchar que colgaba el teléfono. De repente, sentí que algo caía sobre mi cabeza. Era un calcetín. Era una media. Cayó suavemente sobre mi cabeza, como si hubiera sido colocada allí con cuidado. Me quedé inmóvil por unos segundos, escuchando el silencio del apartamento. No había viento, ni corrientes de aire, ni ninguna razón lógica para que algo así ocurriera. La tomé con la mano temblorosa y la observé a la luz tenue del pasillo. Estaba limpia, seca y perfectamente doblada. No era una de las que suelo usar. Era más pequeña, con un tono gris claro y un pequeño bordado en la esquina, una inicial que parecía una L. Cuando la abrí, descubrí un pequeño papel doblado dentro. El mensaje estaba escrito con tinta azul, en letras apretadas, casi cuidadosas. «Debiste haberte quedado en casa». No supe cómo reaccionar. Mi cuerpo se tensó y sentí una oleada de calor subir desde el estómago hasta el cuello. Miré alrededor, tratando de encontrar algo fuera de lugar, pero el apartamento seguía igual. Los platos rotos en el suelo, los cuchillos clavados en la pared, la alfombra manchada de esa sustancia seca que aún no me atrevía a identificar. Todo parecía congelado en el mismo caos de anoche, y sin embargo, la silla del comedor estaba girada, apuntando directamente hacia la puerta, como si alguien se hubiera sentado allí y se hubiera levantado al oírme llegar. Me acerqué lentamente y empujé la silla hacia la mesa. El ruido del roce me hizo estremecer. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez algún vecino había tenido acceso al apartamento por error, o alguien con una copia de llaves. Pero, ¿por qué dejar una media? ¿Y ese mensaje? Tomé el teléfono e intenté llamar otra vez a mi vecina, la del piso de 1900 abajo. No respondió, ni una vez, ni siquiera el buzón de voz. Dejé el celular sobre la mesa, respiré profundo y me senté. La media seguía en mis manos, y el papel ahora parecía pesar más de lo que debía. Cerré los ojos unos segundos. Recordé el mensaje de la noche anterior cuando ella me decía que me oía caminar en mi propio apartamento, a pesar de que yo estaba a kilómetros de distancia. Recordé también su voz cansada cuando me pidió silencio. Pero si no era ella, ¿quién me había escrito ahora? La curiosidad y el miedo comenzaron a mezclarse. Fui hacia el cuarto, encendí todas las luces y revisé cada rincón. Debajo de la cama, dentro del armario, detrás de las cortinas. Nada. Solo el eco de mis propios pasos y el zumbido de las luces. En el espejo, mi reflejo se veía diferente, como si la piel estuviera más pálida de lo habitual. Tengo 33 años, el cabello oscuro y corto, barba de unos días y ojos castaños que en ese momento parecían más claros por el miedo. No me consideraría alguien fácilmente impresionable, pero aquella noche había algo distinto, algo que no podía explicar. Cuando terminé de revisar el apartamento, intenté calmarme.
Puse música suave en el teléfono. Me serví un vaso de agua y abrí las ventanas para ventilar. El aire de la madrugada entró con un frío repentino que me hizo cerrar los brazos sobre el pecho. Me giré hacia el sofá y lo vi. Encima del cojín había otra media, idéntica a la anterior, también doblada, solo que esta vez no había papel. Quedé de pie, inmóvil, mirando esa segunda media durante largos segundos. Ya no había dudas. Alguien había estado ahí, o quizá seguía estando. Respiré hondo, apagué la música y me dije a mí mismo que mañana llamaría a la administración del edificio, cambiaría las cerraduras y dejaría una cámara encendida mientras me iba a trabajar. Era lo lógico, lo racional. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que aquello no iba a ser tan simple. Esa noche dormí con todas las luces encendidas. Y, por primera vez en mi vida, deseé no escuchar absolutamente nada. La noche siguiente traté de actuar como si nada hubiera pasado. Preparé café, recogí algunos vidrios rotos del suelo y guardé las medias en una caja, dentro del armario. Pensé que si ignoraba lo ocurrido, todo desaparecería con el tiempo. Pero cuando llegó la medianoche, el apartamento volvió a sentirse diferente, más pesado, como si el aire mismo estuviera observándome. Me senté en el sofá con el teléfono en la mano, revisando una y otra vez las fotos del desastre de la noche anterior. Cada imagen parecía esconder algo más. En una de ellas, detrás del reflejo de la ventana, juraría haber visto una silueta, como una sombra humana, muy difusa. Quizás era solo una ilusión del flash, me dije. Pero justo entonces, escuché el primer golpe. Un sonido seco, lejano, casi imperceptible, que vino desde el techo. Pensé que tal vez era una tubería, o el viento. Sin embargo, el segundo golpe fue más claro. Un paso. Luego otro, y otro. Me quedé helado. Los pasos eran lentos, firmes, y recorrían exactamente el mismo camino que haría alguien si caminara por mi apartamento, pero un piso más arriba. Lo inquietante era que, según los registros del edificio, ese departamento estaba vacío desde hacía años. Nadie lo había alquilado desde que la dueña anterior se mudó a otro país. Me levanté con cuidado. No quise hacer ruido. Miré hacia el techo como si pudiera ver a través de él, y seguí los pasos con la mirada. Se movían de mi sala a la cocina, y luego se detenían justo encima de mí. Mi respiración se volvió tan lenta que apenas la sentía. Y entonces, un sonido más suave, casi un roce, hizo que mi piel se erizara. Algo arrastrándose. Intenté convencerme de que era solo una rata o un pájaro atrapado, pero el ritmo era demasiado humano, demasiado preciso. Tomé valor y llamé a la síndica, aunque sabía que era tarde. Atendió con voz adormecida. Disculpe, ¿hay alguien viviendo en el 512? ¿El 512? Repitió con un tono de duda. No, sigue vacío. ¿Por qué? Escucho pasos arriba, como si alguien estuviera caminando. Hubo silencio en la línea. Quizás el viento o las cañerías, dijo finalmente, intentando sonar tranquila. Mañana puedo revisar si quieres. Asentí, aunque ella no podía verme. Agradecí y colgué. Me quedé quieto durante varios minutos. Los pasos habían parado. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared, marcando las 2 de la mañana. Caminé hasta mi habitación, todavía atento a cualquier sonido, pero al encender la luz, vi algo que me detuvo en seco. Sobre mi mesa, junto al reloj despertador, había otro par de medias, perfectamente dobladas. Me acerqué. Eran distintas a las anteriores, blancas, con una pequeña costura roja en la punta. Las toqué y estaban tibias, como si alguien las hubiera sostenido hacía pocos segundos. No había nota, ni mensaje, ni nada más. Solo ese silencio denso que parecía llenarlo todo. Intenté dormir, pero cada crujido del edificio se sentía como un susurro. Terminé quedándome dormido poco antes del amanecer, agotado por la tensión. Cuando desperté, el sol ya iluminaba la habitación. El primer impulso fue mirar la mesa. Las medias habían desaparecido. Me incorporé, buscando por todo el cuarto. Nada. Revisé el suelo, los cajones, debajo de la cama. Era como si nunca hubieran estado ahí. Y sin embargo, al salir al salón,
vi algo que me dejó sin aliento. Sobre la mesa del comedor había 2 pares de medias perfectamente alineadas. No recordaba haberlas dejado ahí, ni siquiera haberlas visto antes. Me quedé mirando esa escena, tratando de entender si alguien jugaba conmigo o si mi mente me estaba traicionando. Y justo entonces, mientras observaba las medias, un sonido más se repitió desde arriba. Un paso, lento, deliberado. No supe si debía tener miedo o responderle. Pasé todo el día intentando actuar con normalidad. Fui al trabajo, tomé café con mis compañeros, hablé de cosas sin importancia. Pero en el fondo, todo me sonaba hueco. Cada vez que miraba una superficie brillante, una ventana, una taza de metal, un espejo, tenía la sensación de que algo me observaba desde el reflejo. Esa noche decidí hacer algo que me devolviera el control. Instalé 3 cámaras en mi apartamento, una apuntando al pasillo, otra hacia el salón y la tercera al dormitorio. Las dejé grabando en silencio, confiando en que, al revisar las imágenes, encontraría la explicación racional que necesitaba. Antes de dormir, me senté frente al espejo del pasillo. Era un espejo grande, rectangular, con un marco negro y algo de polvo en los bordes. Siempre me había gustado porque hacía que el espacio pareciera más amplio, pero esa noche, algo en su reflejo me incomodaba. Me veía diferente. Tenía la piel más pálida, los ojos ligeramente hundidos y una expresión que no recordaba haber hecho. Suspiré, apagué las luces y me acosté. Dormí poco y mal. Desperté, varias veces creyendo escuchar ruidos suaves como pasos amortiguados. La última vez que abrí los ojos eran las 5:27 de la mañana. El silencio era tan profundo que se podía oír mi respiración. Cuando por fin amaneció, preparé café y revisé las grabaciones. La del pasillo fue la primera. Nada extraño, solo mi sombra moviéndose antes de ir a dormir. Luego, la del dormitorio. Vacío. Todo parecía en orden. Hasta que abrí el archivo de la cámara del salón. El corazón me dio un vuelco. En varias partes del video, algo aparecía reflejado en el espejo de la sala. No se veía con claridad, pero era una sombra, alta, borrosa, que cruzaba el fondo de la habitación. No tenía forma definida, solo un movimiento fluido, casi imperceptible. Lo más inquietante era que la cámara no mostraba a nadie pasando por allí directamente. Solo el espejo lo hacía. Retrocedí el video varias veces. En un punto, la sombra parecía detenerse justo detrás de mí, cuando me acomodaba en el sofá antes de dormir. Y luego, simplemente, desaparecía. Apagué el video y quedé mirando el espejo real, el que tenía frente a mí. La luz del día entraba por la ventana, y aún así, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me acerqué despacio, observando mi reflejo. Soy un hombre de 33 años, cabello oscuro, corto, con barba ligera y ojos castaños. Nada fuera de lo común. Pero detrás de mí, justo en el reflejo, el aire parecía moverse. Toqué el marco del espejo. No había nada extraño, ninguna abertura visible. Lo giré un poco hacia la izquierda, y fue entonces cuando lo vi. En la pared detrás del espejo había marcas, 2 huellas de manos, grandes, difusas, como si alguien hubiera presionado desde dentro durante mucho tiempo. Mi primer impulso fue apartarme, pero me obligué a quedarme. Retiré el espejo por completo y pasé los dedos sobre la pared. Las marcas estaban frías. No eran pintura ni suciedad. Era como si la superficie se hubiera deformado levemente. Encendí la linterna del celular y examiné más de cerca. En el borde superior había algo escrito con una línea muy fina, casi invisible a simple vista. Mira hacia arriba. Tragué saliva y levanté la vista. El techo estaba perfectamente liso, blanco, normal. Ninguna grieta, ningún agujero. Pero mientras lo observaba, un sonido apenas audible me hizo contener el aliento. Un suspiro. Débil, breve, casi humano. Me quedé inmóvil, con la linterna apuntando al techo. No volví a escuchar nada más. Pero esa noche, comprendí que los pasos que mi vecina decía oír no eran lo más inquietante. Lo verdaderamente aterrador era lo que podía estar observándome desde el reflejo. Durante los días siguientes, mi vida se volvió una mezcla de rutina y ansiedad. Iba al trabajo, fingía normalidad,
y al regresar, encontraba pequeños cambios en el apartamento. Cosas que juraría haber dejado en un sitio aparecían en otro. El control remoto del televisor, por ejemplo, siempre terminaba en el suelo. Las luces del pasillo se encendían solas a medianoche. Y cada mañana, sin falta, un nuevo par de medias aparecía doblado sobre la mesa. Empecé a llevar un registro en una libreta. Anotaba la hora, el lugar y cualquier detalle mínimo que pudiera ayudarme a entender el patrón. Me di cuenta de que los objetos siempre aparecían en posiciones ordenadas, simétricas, como si alguien tratara de dejarme un mensaje que aún no podía descifrar. Una noche, cansado pero decidido, dejé el teléfono grabando audio mientras dormía. Me acosté mirando el techo, con la sensación constante de que algo se movía justo más arriba. La habitación estaba a oscuras, iluminada apenas por el pequeño reloj digital junto a la cama. Desperté sobresaltado a las 3:42. No sabía por qué. Todo estaba en silencio. Revisé el teléfono, retrocedí la grabación y escuché atentamente. Los primeros minutos eran normales, hasta que un ruido suave rompió la calma. Pasos, lentos, pesados, que se detenían frente a mi puerta. Después, un golpe sordo. Y finalmente, una voz muy baja, casi un susurro. No pude entender las palabras, pero eran mías. Era mi voz. Rebobiné el audio varias veces, asegurándome de no estar imaginando. No cabía duda. Sonaba como si yo mismo estuviera hablando dormido, pero con un tono que no recordaba tener. Una frase se distinguía entre los murmullos. No abras la puerta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Apagué el teléfono y me quedé sentado en la cama, mirando la puerta cerrada, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez un sueño, un episodio de sonambulismo. Pero entonces escuché otro sonido, esta vez real, muy cerca. Un roce, proveniente del armario. Me levanté despacio, con el corazón golpeando el pecho. Abrí las puertas del armario de golpe, esperando encontrar lo peor, pero solo había ropa. Todo en su sitio, excepto una caja de cartón en el fondo, que juraría no haber visto antes. La saqué con cuidado y la coloqué sobre la cama. Dentro había objetos viejos, un reloj de bolsillo sin manecillas, un llavero oxidado y una cinta de casete con mi nombre escrito en marcador negro. Para ti, decía debajo. La observé largo rato, indeciso. ¿Quién podía haber dejado eso ahí? No conocía a nadie con acceso a mi casa. Aún así, conecté el viejo reproductor que usaba para revisar grabaciones y presioné play. El sonido era suave al principio. Luego, se escucharon risas de niño. Mi estómago se contrajo. Reconocí una de esas risas. Era la mía, la de cuando tenía unos 7 u 8 años. Y otra voz, la de un niño distinto, respondía entre carcajadas. Te dije que volvería. Esa frase me heló. La grabación terminó abruptamente con un ruido metálico. Me quedé inmóvil, mirando la cinta girar hasta detenerse. No sabía si sentir miedo o tristeza, porque de alguna manera, esa voz me resultaba familiar. Apagué el reproductor y me quedé escuchando el silencio. Afuera el viento soplaba con fuerza contra las ventanas, pero dentro, el aire era pesado, inmóvil, como si alguien más estuviera conteniendo la respiración junto a mí. Y entonces comprendí algo. Fuera quien fuera mi amigo de arriba, no estaba tratando de asustarme. Estaba intentando decirme algo que yo había olvidado. Pasé gran parte del día siguiente pensando en aquella grabación. La había escuchado varias veces, buscando algún detalle que se me hubiera escapado, algún ruido de fondo, una palabra nueva. Pero siempre era igual. 2 niños riendo, mi propia voz de infancia, y esa frase final que no podía quitarme de la cabeza. Te dije que volvería. No. Recordaba haber tenido un amigo que dijera algo así. Ni un compañero de escuela, ni un vecino. Sin embargo, algo en ese tono, en esa forma de hablar, despertaba una sensación de cercanía imposible de explicar. Decidí revisar los álbumes viejos de mi familia. Busqué entre cajas y carpetas llenas de fotografías descoloridas por el tiempo. En una de ellas aparecía yo, de unos 7 años, con el cabello más largo y la misma sonrisa que todavía conservo.
A mi lado, en una foto borrosa, había otro niño. No lograba ver su rostro con claridad, solo su silueta. Al dorso de la fotografía, con letra de mi madre se leía: con tu amigo de arriba. El corazón me dio un vuelco. Esa expresión coincidía exactamente con lo que decía la cinta. El amigo de arriba. No era una invención reciente. Era algo que yo mismo había dicho cuando era niño. Recordé fragmentos de esa época, noches en las que no podía dormir y hablaba con alguien, convencido de que me escuchaba desde el techo. Mis padres siempre lo tomaban como una fase, una imaginación infantil. Pero ahora, años después, algo o alguien seguía repitiendo el mismo patrón. Encendí la grabadora otra vez y rebobiné la cinta. Quería escuchar el fondo, con más atención. Subí el volumen al máximo. Entre las risas se escuchaba algo más, un sonido leve, como el golpeteo de un objeto metálico. Conté los intervalos. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3, pausa. Exactamente el ritmo del reloj que encontré en la caja la noche anterior. Fui hasta el dormitorio y lo saqué del cajón donde lo había guardado. Era un reloj de bolsillo antiguo, con una tapa de metal plateado y sin manecillas. Lo abrí, esperando ver solo un mecanismo viejo, pero dentro había una pequeña inscripción grabada: 412-512. Mi número de apartamento y el del piso de arriba. Me quedé observando esos números, sintiendo que todo se iba uniendo, aunque todavía no entendía cómo. El reloj no funcionaba, pero me pareció escuchar un tic-tac muy débil, casi imaginario, viniendo de su interior. Esa noche me acosté tarde, con la grabadora en la mesita y la foto de los dos niños sobre la almohada. No lograba apartar la mirada de aquella imagen. Era yo, claramente, pero el otro niño no se veía completo, como si la luz hubiera borrado su rostro intencionalmente. Intenté dormir. Cerré los ojos y por un instante el silencio se rompió. Una voz suave, familiar, resonó dentro de mi cabeza. ¿Recuerdas cuando me prometiste que no te irías? Me incorporé sobresaltado. Miré alrededor. No había nadie, ni un solo sonido más. Solo el reloj de bolsillo sobre la mesa, ahora completamente cerrado. Lo tomé entre las manos y lo abrí de nuevo. El grabado de los números seguía allí, pero ahora había algo distinto. Un punto grabado junto al 512, como si alguien lo hubiera marcado recientemente. Sentí una mezcla de miedo y nostalgia. Ya no estaba seguro de si quería respuestas o solo que todo terminara. Pero sabía una cosa: la próxima vez subiría al 5º piso. Tenía que ver ese apartamento vacío con mis propios ojos. Pasé los días siguientes investigando todo lo que pude sobre el edificio. Necesitaba entender por qué esos números, 412 y 512, aparecían una y otra vez en mi vida. Busqué en los registros públicos, revisé noticias viejas, incluso hablé con un antiguo portero que trabajó allí hacía más de 20 años. Al principio no recordaba gran cosa, pero cuando mencioné el número 512, su rostro cambió. Ese departamento, dijo lentamente, siempre tuvo algo raro. Le pregunté qué quería decir, pero solo sonrió con incomodidad y agregó: durante una reforma del edificio, hace muchos años, alojaron ahí a unos niños de un orfanato. Fue temporal, hasta que reconstruyeran su hogar. Su respuesta me heló. Recordé la voz infantil de la grabación, las risas, la frase «mi amigo de arriba». Era como si una parte olvidada de mi infancia empezara a desenredarse. Esa misma tarde subí al 5º piso. El pasillo estaba casi vacío, las paredes amarillentas, el aire más frío que en los otros pisos. Frente a mí, la puerta del 512, la pintura descascarada, el número metálico torcido. Toqué 3 veces. Silencio. Giré el picaporte. Cerrado. Bajé a hablar con la síndica y le pedí las llaves del apartamento, usando la excusa de que había filtraciones desde arriba. Me miró con desconfianza, pero aceptó con una advertencia. Solo un momento, ¿sí? Ese lugar está vacío desde hace mucho. Subí otra vez. Al abrir la puerta, un olor a polvo y madera vieja me envolvió. Encendí la linterna del celular. El apartamento estaba completamente vacío, salvo por un armario empotrado en la pared del fondo.
Las ventanas estaban selladas y el suelo crujía con cada paso. Me acerqué al armario. Dentro no había ropa, solo una caja metálica cubierta de polvo. La abrí y el corazón me dio un vuelco. Dentro había un par de medias perfectamente dobladas. Eran idénticas a las que aparecían en mi apartamento. Encima de las medias, un pequeño papel doblado. Lo abrí con manos temblorosas. Decía, «Has vuelto». Me quedé mirando esas palabras largo rato. No entendía si era una acusación o una bienvenida. Me senté en el suelo, sintiendo una mezcla de miedo y nostalgia. El aire del 512 era distinto, más pesado, casi eléctrico. Mientras observaba la caja, recordé un sueño recurrente que tenía de niño. Me veía jugando en un pasillo muy largo, donde alguien me llamaba desde un cuarto superior. Nunca veía su rostro, pero su voz me tranquilizaba. «Estoy aquí arriba», me decía siempre. Ese recuerdo me atravesó como un rayo. Todo coincidía. Tal vez ese amigo imaginario había vivido realmente en este apartamento hace muchos años. O quizás yo había vivido algo aquí, que mi mente había decidido borrar. Toqué la pared del fondo. Era hueca. Golpeé suavemente y sonó como si del otro lado hubiera espacio vacío. En ese momento escuché un sonido débil, un suspiro que parecía provenir de dentro de la pared. Retrocedí, paralizado. La linterna temblaba en mi mano. El ruido se repitió. No era un lamento, ni un gemido, solo un leve soplo, como si alguien respirara muy cerca, detrás del muro. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con voz temblorosa. No obtuve respuesta, pero el aire cambió, y por un instante juraría haber sentido un leve calor en la mejilla, como una respiración humana. Salí del 512 con el corazón acelerado y cerré la puerta tras de mí. En el pasillo tomé aire varias veces antes de volver a bajar. Sabía que nada de eso podía ser una coincidencia, y en el fondo, algo me decía que esa presencia no buscaba hacerme daño, solo quería que recordara. No podía dejar de pensar en el apartamento 512. Cada detalle de ese lugar me perseguía. El aire pesado, la caja metálica, el papel con la frase «Has vuelto». Era como si el edificio entero respirara recuerdos que no me pertenecían, o que tal vez sí. Esa noche decidí regresar, pero esta vez no iría solo. Llevé una linterna más potente, una cámara y un pequeño cuaderno donde anotaba todo. Tenía que descubrir qué había detrás de esa pared hueca. Llegué poco antes de la medianoche. El pasillo del 5º piso estaba silencioso, casi inmóvil. La luz del techo parpadeaba con un zumbido tenue que me ponía los nervios de punta. Inserté la llave y la puerta se abrió sin resistencia, como si me hubiera estado esperando. Dentro, el aire era más frío que la vez anterior. El polvo en suspensión formaba una neblina suave bajo la luz de la linterna. Dejé la cámara grabando en un rincón y avancé hacia la pared donde había escuchado aquel suspiro. Golpeé 3 veces. El sonido seguía hueco, metálico. Empujé un poco el panel y, con sorpresa, noté que una de las tablas cedía. La retiré con cuidado y detrás apareció una pequeña abertura, lo suficientemente grande para que una persona delgada pudiera pasar. La linterna iluminó un espacio estrecho entre los 2 apartamentos. Una especie de corredor olvidado entre los muros, cubierto de polvo y telarañas. Respiré hondo y entré. El suelo crujió bajo mis pasos. Dentro había objetos amontonados, juguetes antiguos, una pequeña pelota de goma, un libro de cuentos sin tapa y decenas de medias dobladas, todas iguales, apiladas en una esquina. Me agaché y las toqué. Estaban limpias, como si alguien las hubiera dejado ahí recientemente. Entre las medias encontré algo más, un pequeño cuaderno con tapas de cuero desgastado. Lo abrí. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos infantiles, casas, árboles, un sol sonriente. Pero en la última página, escrita con letra temblorosa, había una frase que me heló. «Te escucho desde arriba». Cerré el cuaderno con fuerza. Mi respiración se volvió pesada. Sentí que algo se movía detrás de mí. Giré la linterna, pero no había nadie. Solo ese silencio denso, vivo, que parecía tener forma propia. De pronto, un sonido leve me hizo girar de nuevo, un tic-tac. Provenía del reloj de bolsillo que llevaba en el bolsillo de la chaqueta.
Lo saqué. Las manecillas, que habían estado inmóviles desde que lo encontré, ahora se movían lentamente hacia atrás. Miré la hora invertida. 7:03. El mismo número que se repetía en todos mis recuerdos. El mismo minuto en que mi vecina, o quien fuera, me escribió por primera vez. En ese instante, una voz resonó en el espacio. No era agresiva ni aterradora. Sonaba más bien como un susurro cansado, una presencia antigua. ¿Por qué te fuiste? Mi garganta se cerró. No sabía si debía responder. La voz sonaba tan cerca que parecía salir del aire mismo. ¿Quién eres?, logré decir al fin. Silencio. Solo el tic-tac retrocediendo, marcando cada segundo al revés. ¿Teñías? De repente la linterna parpadeó. La luz tembló y por un instante el corredor se iluminó por completo. Fue entonces cuando la vi. Una figura diminuta, como la sombra de un niño, de pie al final del pasillo, inmóvil, mirando hacia mí. No grité, no corrí, solo la miré. Sentí que el corazón me latía en la garganta, y de repente, la linterna volvió a apagarse. Cuando logré encenderla de nuevo, la figura ya no estaba. En su lugar, sobre el suelo, había un nuevo par de medias, limpias, dobladas con cuidado. Salí del espacio entre los muros con las piernas temblando. Cerré la abertura y me apoyé contra la pared, respirando con fuerza. No había duda. Lo que fuera que vivía allí, conocía mi nombre, mi pasado, y quería que recordara algo que seguía oculto. Y aunque el miedo era real, había algo en mí que empezaba a cambiar. Por primera vez, sentí que la verdad estaba cerca, muy cerca. No dormí esa noche. Me quedé sentado frente al reloj de bolsillo, observando cómo las manecillas seguían retrocediendo, una y otra vez, sin detenerse. Cada movimiento parecía arrastrar un fragmento de mi memoria hacia la superficie. Recordé conversaciones sueltas de la infancia, risas ahogadas, promesas hechas en voz baja. Había algo que había olvidado por completo, algo que el amigo de arriba quería que recordara. Al amanecer, decidí regresar al corredor oculto. No podía soportar la idea de que ese espacio siguiera ahí, respirando silencio entre los muros. Cuando llegué, el edificio estaba en calma. Subí las escaleras sin cruzarme con nadie. El 512 parecía igual que siempre, pero esta vez el aire era distinto, más liviano, como si algo me esperara. Encendí la linterna y entré en el pasadizo. Los objetos seguían allí, pero noté algo nuevo. En la pared del fondo, colgado de un clavo, torcido, había un reloj de pared antiguo. Su carátula estaba cubierta de polvo, pero aún podía leerse la hora marcada. 7:03. Me quedé mirándolo largo rato. No se movía, pero supe de inmediato que ese reloj era el origen de todo. El tic-tac que había escuchado en mis grabaciones, los pasos, incluso la voz, todo parecía girar en torno a ese momento congelado. Toqué el cristal con la punta de los dedos. El frío del metal me recorrió la piel. Y entonces, algo cambió. Las manecillas se movieron, lentamente, pero al revés, igual que el reloj de bolsillo. Sentí un temblor bajo mis pies, como si el edificio entero respirara. El aire dentro del corredor se volvió más denso, y por un instante creí escuchar risas lejanas, suaves, casi felices. Miré a mi alrededor. Las medias dobladas habían caído al suelo, desordenadas, y el libro infantil estaba abierto por una página en blanco, pero no del todo. Vacía. Ahora había una línea escrita con una letra infantil. Ven, quiero mostrarte algo. Tragué saliva. Sabía que podía ser peligroso, o simplemente una ilusión creada por mi mente agotada. Pero algo en mí me empujó a seguir. Toqué el reloj una vez más, y al hacerlo, el segundero se detuvo. Todo se quedó en silencio. Ni un sonido, ni siquiera mi respiración. El aire pareció distorsionarse frente a mí. Por un instante, el corredor ya no se veía igual. Las paredes eran más limpias, el polvo había desaparecido, y en el suelo había juguetes nuevos, relucientes. El tiempo había retrocedido. Y allí, al final del pasillo, vi a un niño. Tendría unos 7 años, cabello oscuro, rizado, con la piel clara
y los mismos ojos castaños que veía cada mañana en el espejo. Era yo, o una versión más joven de mí mismo. El niño me miró sin miedo, con una sonrisa tranquila. «Sabía que volverías», dijo. «No», pude responder. Mi garganta estaba seca. «¿Quién eres?», pregunté finalmente. El niño inclinó la cabeza, como si no entendiera la pregunta. «Soy tú», cuando todavía escuchabas. De repente, todo volvió a temblar. El aire se contrajo, las luces parpadearon, y la imagen del niño comenzó a desvanecerse. «¿Qué debo hacer?», grité. Él sonrió de nuevo. «Acuérdate». Todo empezó a las 7:03, y en ese instante, el reloj estalló en un tic-tac ensordecedor. Cerré los ojos. Cuando los abrí, el corredor había vuelto a su estado anterior. Viejo, cubierto de polvo, vacío. No había niño, ni juguetes, ni mensaje. Solo el reloj, ahora completamente detenido, marcando las 7:03. Salí del 512 con el corazón acelerado, sosteniendo el reloj de bolsillo y el cuaderno. No entendía del todo lo que había pasado, pero ya no dudaba de nada. No era locura, era memoria. Algo, o alguien, estaba intentando devolverme un fragmento perdido de mi propia historia. Después de lo ocurrido en el corredor, pasé 2 días enteros sin salir del apartamento. No por miedo, sino porque algo dentro de mí necesitaba comprender. Había visto a mi versión infantil. Había escuchado esa frase. Todo empezó a las 7:03, y ahora no podía dejar de pensar qué significaba exactamente. Volví a revisar mis notas, las grabaciones, los objetos. Todo apuntaba a ese instante preciso. 7:03. No las 7, no las 7:05, siempre 7:03. La tercera noche, decidí poner a prueba la coincidencia. Coloqué el reloj de bolsillo sobre la mesa, justo junto al reloj digital del teléfono. Cuando la pantalla marcó las 7:02, apagué todas las luces y esperé. El silencio era tan denso que casi podía escucharlo. A las 7:03, el aire pareció vibrar. Primero, un sonido suave, como el crujido del parquet bajo un pie descalzo. Luego, otro más cerca. El mismo ritmo que había escuchado desde el techo las primeras noches. Esta vez venía del piso de abajo. Me asomé por la ventana. Las luces del edificio estaban encendidas, pero el pasillo del primer piso estaba vacío. Entonces, el teléfono vibró. Un mensaje. Era la síndica. ¿Podrías venir un momento al departamento de abajo? La vecina dice que escucha pasos en el techo. Sentí que la sangre se me congelaba. Era exactamente lo que había pasado conmigo semanas atrás. Bajé las escaleras con cautela. La puerta del 312 estaba entreabierta, y la síndica esperaba afuera, nerviosa. Dice que los pasos empezaron hace unos minutos, me explicó. A las 7:03, ¿verdad?, pregunté sin pensarlo. Ella me miró con sorpresa. Sí. ¿Cómo lo sabes? Entramos juntos. El apartamento estaba limpio y bien cuidado. Nada parecido al mío. La vecina, una mujer mayor, estaba sentada en el sofá, mirando al techo con expresión de desconcierto. «Escucho a alguien arriba», dijo, como si caminara lento, arrastrando algo. Me quedé helado. Sabía perfectamente lo que estaba oyendo. Era el eco de mis propios pasos. El sonido viajaba, pero no entre pisos, sino entre momentos, entre recuerdos. Subimos los 3 al 4º piso. Mi puerta seguía cerrada. Entramos. Todo parecía normal, hasta que escuchamos un golpe seco proveniente del techo, justo encima de nosotros. El 5º piso. Subimos una vez más. El 512, la puerta cerrada. Puse la oreja contra la madera. Silencio. Giré el picaporte. Abierto. Dentro, la penumbra era absoluta. La linterna de la síndica temblaba en su mano. Avanzamos despacio hasta el centro del apartamento, y entonces lo escuchamos. Un sonido diferente. No pasos, no suspiros. Era un tic-tac profundo, rítmico, proveniente de las paredes. El reloj del corredor. Corrí hasta la abertura y empujé el panel. El aire frío me golpeó el rostro. Adentro, el reloj seguía detenido en 7:03, pero ahora había algo más. Una nota pegada al cristal. «Ya no estás solo». Me giré hacia la síndica, que observaba sin entender. «¿Qué significa eso?», preguntó. No respondí, porque
En ese mismo instante, el tic-tac cesó, y en el silencio que siguió, se escuchó otro sonido, suave y real, el de un par de medias cayendo al suelo, justo detrás de mí. Las recogí. Estaban limpias, nuevas y dobladas con un cuidado casi maternal. Por primera vez no sentí miedo. Sentí una paz extraña, como si finalmente hubiera entendido. No se trataba de fantasmas, ni de locura. Era un eco. El recuerdo de alguien que, de alguna manera, nunca me dejó. Salimos del 512 en silencio. En el pasillo, el aire era más cálido. La síndica me preguntó si pensaba quedarme en el edificio. Solo un poco más, le dije. Quiero escuchar el último sonido. Esa noche dormí tranquilo, y justo antes de cerrar los ojos, oí algo que me hizo sonreír. Un leve suspiro en el techo, casi como una respiración. No de amenaza, de compañía. Después de aquella noche, algo cambió en el edificio. Los ruidos cesaron, el aire se volvió más liviano, y por primera vez en semanas pude caminar por el pasillo sin sentir ese peso invisible sobre mis hombros. Era como si el lugar hubiera exhalado, liberándose de una historia que necesitaba ser contada. Guardé el reloj de bolsillo, la fotografía y la última nota en una pequeña caja de madera. No tenía intención de deshacerme de ellos. Formaban parte de algo que ya me pertenecía. No sabía si todo había sido real o un eco de mis propios recuerdos, pero entendí que no importaba. A veces, lo que más asusta no es lo que está fuera, sino lo que olvidamos dentro de nosotros mismos. Pasaron algunos días antes de que tomara la decisión definitiva. Vendí el apartamento, no porque tuviera miedo, sino porque sentía que la historia del 412 ya había terminado. Era momento de cerrar esa puerta y abrir otra. La mañana que entregué las llaves, recorrí por última vez cada rincón del lugar. La sala estaba limpia, sin rastros del caos. El espejo del pasillo reflejaba una luz clara, casi cálida. La habitación, donde antes escuchaba suspiros y pasos, se sentía tranquila, como si alguien hubiera finalmente descansado. Antes de salir, dejé una nota sobre la mesa. Gracias por cuidar de mí cuando era niño. Me quedé mirándola unos segundos. No sabía a quién iba dirigida exactamente, si al eco de aquel niño que vi en el corredor o a algo más grande, invisible, que había permanecido ahí para que no me perdiera del todo. Cerré la puerta y bajé las escaleras sin mirar atrás. Durante los días siguientes, sentí una calma nueva. Dormía bien, el trabajo volvió a fluir y la vida recuperó su ritmo. Sin embargo, una noche, semanas después de mudarme, mi teléfono vibró con un mensaje desconocido. Solo decía, ¿sigues escuchándome? Sonreí. No respondí. Apagué el teléfono y me recosté en la cama. Era una sensación extraña, como si el tiempo hubiera cerrado un círculo. Y por primera vez, no sentí miedo, sino gratitud. Meses después, recibí una llamada. Era la nueva inquilina del apartamento 412. Disculpe, dijo amablemente. Encontré algo que creo que le pertenece. ¿Qué cosa?, pregunté. Una media. Estaba dentro del espejo de la sala. No supe qué responder. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono mientras la voz del otro lado repetía, ¿está ahí? Finalmente dije, sí, estoy aquí. Y colgué. Miré hacia el techo. ¿El reloj? En la pared marcaba las 7:03, pero esta vez no se movía hacia atrás. Permanecía inmóvil, como si todo lo que debía ocurrir ya hubiera pasado. El silencio llenó la habitación. Un silencio cálido, sin miedo. Entendí que algunos recuerdos no buscan atormentarnos, sino recordarnos quiénes fuimos para que no olvidemos quiénes somos. Cerré los ojos y sonreí. El tiempo, al fin, se había detenido en paz.